Doctor Julio Londoño Paredes, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, me siento muy bien aquí. Es un privilegio tenerlo acá, doctor Julio, para hablar sobre muchos temas de su vida, en la historia de la diplomacia colombiana. Usted es uno de los diplomáticos más importantes que ha tenido Colombia en las últimas décadas, y específicamente sobre el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Nicaragua, que tal vez nadie conoce mejor que usted. Pero yo quisiera empezar por preguntarle qué ha pasado con usted en los últimos meses, ¿a qué está dedicado? Pues estoy dedicado como profesor de tiempo completo en la Universidad del Rosario, en las facultades de Relaciones Internacionales y Gobierno y Ciencias Políticas, en 2 o 3 materias que tengo a mi cargo, relacionadas todas con relaciones internacionales y política internacional. ¿Cómo le ha ido con la cátedra? ¿Cómo se siente? Extraordinariamente, yo creo que es muy reconfortante. Yo ya había estado en la Universidad del Rosario hace muchos años, estuve también de decano en la Universidad de los Andes, pero esta estadía en la Universidad del Rosario ha sido realmente extraordinaria para mí. Cuando se habla de Julio Londoño, se habla del coronel Julio Londoño. Yo quisiera que nos contara cómo un coronel del ejército termina involucrado de una manera, digamos, tan importante en la diplomacia colombiana. ¿Cómo termina usted siendo diplomático? Bueno, eso es una larga historia, pero sintéticamente es muy sencillo. Yo tenía como afición fundamental, heredada de mi padre, el estudio de las fronteras nacionales, cuando las fronteras eran un tema exótico y extraño en Colombia. En algún momento, en el año de 1979, el presidente Carlos Lleras Restrepo, que no me conocía, tomó la decisión de reorganizar o reconstituir una pequeña oficina que existía, que era una oficina de longitudes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que había sido terminada en el año de 1948, cuando Colombia creyó que se le habían acabado los problemas limítrofes. El doctor Carlos Lleras Restrepo, que sabía de mí por algunas coincidencias, me ordenó que me incorporaran como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso en ese momento sin conocimiento del mando militar. ¿Usted qué grado tenía? Capitán del ejército. No estaba en Bogotá, estaba en una guarnición fuera de Bogotá, en el batallón Palacé en Buga y en una zona de orden público. Sin embargo, me ordenaron que me presentara en Bogotá, y la sorpresa que me dieron era que yo iba a pasar a ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya se había firmado un decreto por parte del presidente de la República y del ministro de Relaciones Exteriores, que era el doctor Alfonso López Miquelsen. Y me encargaron precisamente el tema de las fronteras nacionales, incluyendo toda la proyección marítima de Colombia, que hasta ese momento apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Así lo hice. Me involucré inmediatamente después, primero en la demanda, en el pleito que se levantó con Nicaragua en junio de 1969, poco después de yo haber entrado al ministerio, y estuve en todo el proceso también de negociaciones con la República de Venezuela en la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, además de todas las cosas relacionadas con las fronteras nacionales. Bueno, muy poco tiempo después de que usted entra a la Cancillería, eso fue ya hace ¿cuántos años? Pues 69 al momento actual, ya sí, casi me atrevo a decir sí. No, cuántos años. Ahí empieza usted a encontrarse con el tema de Nicaragua. ¿Cuál fue la primera noticia que usted tuvo como funcionario de la Cancillería sobre las relaciones entre Colombia y Nicaragua por el tema del mar? También es una cosa un poco anecdótica. La oficina mía era una pequeña oficinita que quedaba en el antiguo Ministerio de Relaciones Exteriores, y al lado había una pequeña oficina que era la expedidora de pasaportes. Una vez un señor llegó a pedir su pasaporte y era el asesor jurídico de la Intendencia de San Andrés. Mientras les pedían el pasaporte, entró a la puerta siguiente y estaba yo. Y me dijo, carambas, qué bueno que hay ahora una pequeña oficina de fronteras, nosotros vivimos muy abandonados, le pido ayuda para que se considere a San Andrés precisamente
como un territorio limítrofe para que no nos cobren el impuesto que se cobra usualmente para salida del país. Y me dijo, se sabe por allá que el gobierno de Nicaragua ha hecho unas concesiones petroleras cerca de San Andrés, una parte no muy bien identificada, y pues no sabemos nada sobre eso. Yo me permití hacerle un pequeño memorando al ministro de Relaciones Exteriores informándole, se le dio instrucciones a la Embajada de Colombia en Nicaragua que averiguara si eso era factible, si eso era cierto. La Embajada acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua directamente y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le contestó, sí señor, evidentemente nosotros hemos otorgado una concesión petrolera desde el año de 1966. O sea que eso es un asunto que hace tiempo se está y nadie ha dicho nada en Colombia. A raíz de esa información, entonces el gobierno de Colombia resolvió protestar a Nicaragua en una nota del 4 de junio de 1969 por la concesión que había otorgado en áreas generales del archipiélago de San Andrés. ¿El resultado de esa protesta cuál fue? Nicaragua, una semana después, nosotros insinuamos por primera vez que el meridiano 82 era el límite entre los dos países, el límite marítimo. El gobierno de Nicaragua, una semana después, muy rápidamente para esa época, contestó diciendo, no señores, no estamos de acuerdo con ustedes de que el meridiano 82 pueda ser un límite marítimo de ninguna clase. Nunca hemos concertado un límite marítimo en los dos países. El meridiano 82 fue solamente una línea de referencia que se fijó en el acta de canje de 1930 para saber qué islas pertenecían al archipiélago de San Andrés. Pero eso es muy lejos de decir que es una delimitación marítima. ¿Cómo aparece en toda esta historia el meridiano 82? ¿Cuál es el origen de ese concepto, de esa idea? Colombia, por allá en el año de 1913, le había reclamado a Nicaragua, cuando por primera vez pretendió el archipiélago de San Andrés, todas las islas que estaban frente a su costa, considerándolas que eran parte del archipiélago de San Andrés. Cuando se firmó el tratado de 1928, mediante el cual Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, una vez firmado el tratado, después de ser firmado el tratado, los nicaragüenses tuvieron el temor de que Colombia fuera a decir que todas las islas que había en el área hasta llegar a las que estaban a una milla de su costa eran parte también del archipiélago de San Andrés, porque no había una definición precisa del archipiélago. Entonces el gobierno de Nicaragua exigió que se pusiera una referencia a ver qué islas eran las que realmente eran parte del archipiélago que Nicaragua estaba reconociéndole a Colombia. Y Nicaragua sugirió que fuera el meridiano 82 esa línea de referencia. El gobierno de Colombia aceptó, pues dijo que eso no tenía ningún problema, y como el tratado ya había sido aprobado por el Congreso de Colombia, la única opción que se vio era ponerle una clausulita al final de una diligencia que se hacía del canje de los instrumentos de ratificación, que es el procedimiento que se lleva a cabo en el derecho internacional para darle vigencia a los tratados. Y nunca Colombia consideró, desde 1930 en adelante, que ese pudiera ser un límite marítimo. Los límites marítimos no existían en ese entonces. El primer tratado de limitación marítima se hace entre Inglaterra y Venezuela, específicamente entre la isla de Trinidad, que pertenecía a Gran Bretaña, y Venezuela en el Golfo de Paria en el año de 1942. Por lo tanto, muchísimo después de que eso se había establecido. No obstante, el gobierno de Colombia, después de la nota del año 1969, todos los gobiernos de Colombia siguieron sosteniendo que el meridiano 82 era el límite y todo el tiempo Nicaragua diciendo, no señor, eso no es un límite marítimo entre los dos países, sino es una línea de referencia, que es muy diferente a ser un límite marítimo. ¿Y la realidad cuál era? ¿Lo que sostenía Colombia o lo que sostenía Nicaragua? ¿Eso era un límite real o una referencia informal? Era una referencia, evidentemente. Los asesores que Colombia en muchas oportunidades contrató durante
diferentes gobiernos, todos consideraron, como lo consideraban la mayor parte de los juristas colombianos, que el Meridiano 82 no era un límite, que era una línea de referencia, pero por estrategia, obviamente, de negociación y de presentación jurídica, el gobierno de Colombia siguió manteniendo que el meridiano era el límite marítimo ante la oposición de Nicaragua. Naturalmente que todos los gobiernos de Colombia sabían perfectamente de que en la práctica, jurídicamente, ese no era el límite entre los dos estados, sino que era una línea de referencia, pero Colombia, por estrategia jurídica, sostuvo que el meridiano era el límite marítimo hasta la primera fase del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero frente a la estrategia, o sea, sostener la existencia del Meridiano 82 era para Colombia un tema de estrategia jurídica a nivel internacional, pero también un tema de política interna. Sin duda alguna, porque en Colombia todos los mapas empezaron a hacer figurar el meridiano como un límite, en las mismas condiciones que estaban fijados los límites con Venezuela o con Ecuador o con cualquiera. ¿Y eso no era así? No era así exactamente, porque todos lo sabíamos, pero fue una estrategia jurídica que a la larga pues dio resultados a Colombia de todas maneras, porque a pesar de que la Corte Internacional de Justicia obviamente no aceptó que el meridiano 82 era el límite, sí reconoció una importante jurisdicción marítima para el archipiélago. Cuando se hablaba internamente con los gobiernos, los presidentes, los cancilleres, sobre esa realidad de lo que era, digamos, concretamente el Meridiano 82 y su relevancia o no relevancia como instrumento jurídico a nivel internacional, ¿qué se hablaba? ¿Qué se decía? Pues había varias razones para sostenerlo. Por una parte, no era fácil que un gobierno inútilmente saliera a la opinión pública a decirle que un límite que se estaba vendiendo como tal no era realmente un límite entre los dos países. Es decir, eso políticamente, internamente, no era lo más adecuado y ningún país, ningún gobierno quería asumir un costo innecesario de entrar a expresarlo. Pero, de otra parte, decir que el meridiano no era el límite en su momento era darle argumentos a Nicaragua, que era lo que estaba sosteniendo. Entonces, Nicaragua había expresado una serie de argumentos y no resultaba lógico que un gobierno de Colombia entrara a ratificar en alguna forma la posición que tenía Nicaragua. Y finalmente, porque Colombia tenía, con el Meridiano 82, de todas maneras, un principio para empezar a establecer sus derechos en el archipiélago de San Andrés. Eso fue en alguna forma reconocido por los demás estados con los que celebramos tratados internacionales de delimitación marítima. Por lo tanto, tuvo esa utilidad y las razones por las cuales no se expresó, se divulgó eso, fueron fundamentalmente esas. Doctor Julio, lo invito a que hagamos una pausa para que regresemos y hagamos un salto en el tiempo y lleguemos a noviembre del 2012.